Hola amigos de YouTube. ¿Cómo están? Espero que bien XD. Acá les saluda su amigo Axen the Killer. Este es mi primer video creepypasta. Si tienen alguna sugerencia háganmela saber en los comentarios. Sin más que decir, empecemos. La mujer de mediana edad que iba adelante llevaba una camiseta cuello V, un par de pantalones vaqueros y aretes de diamante con los cuales llevaba adornadas sus orejas. Tenía los ojos de color verde profundo, los cuales resaltaban con su camiseta, y la iluminación parecía hacerlos notar más. No había mucha importancia en su apariencia. Ella se veía como cualquier madre de mediana edad que se ven en cualquier programa de televisión, y tal. Pero una cosa es segura, hacía diferencia de las madres promedio por sus marcadas ojeras, unas bolsas oscuras debajo de los ojos. Su expresión facial era sombría y triste, a pesar de que realmente parecía que sonreía mucho. De vez en cuando miraba hacia atrás en el espejo retrovisor para poder ver a su hijo en el asiento trasero, que estaba encorvado parcialmente, tenía sus brazos apretados alrededor de su pecho y su cabeza presionada contra la ventana fría. El muchacho carecía de apariencia normal, cualquiera podría ver que algo andaba mal con él. Su cabello castaño desordenado estaba en todas las direcciones, y su piel pálida, resaltaba por la iluminación luminiscente. Tenía ojos oscuros, a diferencia de su madre, él llevaba una camiseta y pantalones blancos que habían sido puestos a su disposición por el hospital. La ropa que había usado antes, manchada por lo destrozado y la sangre, no se podía usar más. El lado derecho de su cara dejaba al descubierto unos cortes a lo largo de la ceja. Su brazo derecho estaba vendado desde la muñeca hasta el hombro, que había sido destrozado cuando había golpeado el cristal roto. Sus heridas parecían ser dolorosas, cuando en realidad él no podía sentir nada en absoluto. Eso fue solo una de las glorias acerca de ser él. Uno de los muchos desafíos que tuvo que enfrentar creciendo. Crecía con la rara enfermedad que le llevó a ser completamente insensible hacia el dolor. Nunca antes en su vida llegó a sentirse herido. Podría haber perdido el brazo y aún así, no sentía nada. Este y otro trastorno del que se había enfrentado, fue al que gracias a él, le pusieron muchos apodos insultantes en el poco tiempo que asistió a la escuela primaria, antes de ser trasladado a la educación en el hogar, era el síndrome de Tourette, lo que le causaba tics de una manera que no podía controlar. Él movía su cuello y temblaba incontrolablemente de vez en cuando. Los niños se burlaban de él y le llamaban Tixi Toby, riendo a carcajadas. Él se puso tan mal que decidieron educarlo en su hogar, ya que era muy difícil para él estar en un ambiente de aprendizaje común con niños normales. Toby se quedó mirando por la ventana, su rostro estaba vacío de cada golpe que el coche daba, le revolvía el estómago. El nombre de muchacho era Toby Rogers. Y la última vez que Toby recordó que montaba un coche, fue cuando se estrelló. Eso es todo lo en lo que él pensaba. Inconscientemente reproducía todo de lo que se había acordado antes de desmayarse, una y otra vez. Toby había sido el afortunado, mientras su hermana no había tenido tanta suerte. Cuando llegó el pensamiento de su hermana mayor, no pudo evitar que unas lágrimas salieran de sus ojos, los horribles recuerdos se reproducían en su mente. Su hermana gritando, cuando se hizo una cortada, la parte delantera del coche rompiéndose. Todo se quedó en blanco por un momento. Después Toby abrió los ojos para ver el cuerpo de su hermana, con la frente perforada con fragmentos de vidrio, las caderas y las piernas rotas, las cuales estaban aplastadas bajo el volante, su torso empujado por la bolsa de aire inflada tarde. Esto era lo último que había visto de su querida hermana mayor. El camino a casa continuó durante lo que pareció una eternidad. Le tomó mucho tiempo para llegar a casa, debido a que su madre quería evitar transmitir la visión del accidente. Después de pocas horas, al fin habían llegado a casa. Era un barrio antiguo, con casitas pintorescas cada una junto a la otra. El coche pasó por delante de una pequeña casa azul, con cristales blancos. Ambos se dieron cuenta rápidamente del viejo vehículo que estaba estacionado frente a la casa, y la figura familiar que se destacó en el camino de entrada. Toby sintió que su cuerpo era consumido por la rabia y la frustración al ver a su padre. ¿Padre? Él nunca fue su padre, él solo fue su progenitor, y si alguna vez fue su padre, nunca estuvo ahí con él, apoyándolo. Su madre estacionó el coche en el camino de entrada antes de apagar el motor y se preparó para salir y enfrentarse a su marido. ¿Por qué está aquí?, dijo Toby en voz baja mientras miraba a su madre que abría la puerta del coche.
Él es tu padre Toby, él está aquí porque quiere verte, su madre respondió con una voz monótona, tratando de parecer menos inestable. Sin embargo, él no pudo haber conducido hasta el hospital a ver a Lyra antes de morir, dijo Toby, mientras entrecerraba los ojos por la ventana. Estaba borracho, no podía conducir, sí, y no se acordó de su hija después. Toby abrió la puerta antes que su madre y se tambaleó al salir a la calzada donde se encontró con la mirada de su padre, antes de mirar a sus pies con una expresión severa. Su madre salió detrás de él, luego, la miró a los ojos antes de caminar alrededor del coche. Su padre abrió los brazos, esperando un abrazo de su esposa, pero ella se acercó a él, y le pasó el brazo por los hombros a Toby y le influyó para comenzar a caminar en el interior. Su esposo comenzó a decir con una voz ronca: ¿Qué hay del abrazo de bienvenida a casa? La mujer hizo caso omiso a las desagradables palabras de su marido, y caminando, pasó con su hijo bajo el brazo de su esposo. Él tiene 16 años, puede caminar por sí mismo, dijo su padre y empezó a seguirlos. Tiene 17 años, Connie fulminó con la mirada antes de abrir la puerta de la casa y entrar dentro. Toby, ¿por qué no te vas a tu habitación para que descanses bien? Voy a buscarte cuando la cena está lista. No, tengo 16 años, puedo caminar por mí mismo, dijo Toby con sarcasmo, le devolvió a su padre la mirada y se fue a su habitación, donde cerró la puerta violentamente. En su pequeña habitación no había mucho. Solo una pequeña cama, un armario, una ventana, y sus muros, que estaban adornados con fotos enmarcadas de su familia, bueno, en la época en que era una familia. Antes de que su padre se convirtiera en un alcohólico, y actuara con violencia hacia el resto de su familia. Toby recordó cuando su padre estaba discutiendo con su madre, la agarró por el pelo y la tiró al suelo, y cuando Lyra trató de levantar a su madre, el borracho la empujó y ella se golpeó la espalda en la esquina de la cocina. Toby no podía perdonarlo por lo que le hizo a su madre y hermana. A Toby nunca le importó lo mucho que su padre lo golpeara, después de todo él no podía sentir. Lo que le molestó y lastimó, fue como él intencionalmente dañó a las únicas dos personas que le importaban. Además, cuando estaba en el hospital, donde su hermana respiró por última vez, la única persona que no tenía prisa ni dolor, era su padre. Toby estaba junto a la ventana y miró hacia la calle. Podría haber jurado que vio algo en el rabillo del ojo, pero rápidamente se echó la culpa a la medicación que le habían puesto. Un momento después, cuando la cena estaba lista, su madre lo llamó. Toby bajó las escaleras rápidamente y se sentó vacilante en la mesa frente a su padre, y en medio de su madre y una silla vacía. De algún modo estaba tranquilo, ya que sus padres podían comer bien, pero él no quiso comer. En lugar de eso, solo vio a su padre con una mirada vacía, miró a su madre un poco y vio hacia abajo a su alimento no consumido, el que nunca tocó. Toby se fue a su habitación con desaliento, se sentó en la cama, tiró unas mantas sobre su cabeza y se quedó mirando hacia la ventana. Estaba muy cansado, pero no había modo de que él se quedara dormido, no porque no quisiera, solo que no podía, no había mucho en qué pensar. Él se había estado debatiendo consigo mismo seguir a su madre y perdonar a su padre, o seguir guardándole rencor. Se alteró al oír la puerta abriéndose, luego se calmó al ver a su madre. Esta, caminó hacia la habitación y se sentó en la cama junto a él. Ella se acercó y con una calurosa mirada le acarició la espalda. Sé que es difícil, Toby, lo entiendo, pero te prometo que todo va a mejorar, confía en mí, dijo en voz baja. ¿Cuándo va a irse?, dijo Toby con un tono un tanto inocente en su voz temblorosa. No estoy segura aún cuánto tiempo se quedará, cariño, respondió ella con tono amable. Toby no respondió, él solo siguió mirando hacia adelante en la pared, sosteniendo su brazo dañado cerca de su pecho. Después de varios minutos de silencio, su madre suspiró, antes de que ella se inclinara para besarle la mejilla y se puso de pie para salir de la habitación. Buenas noches, cielo, dijo mientras cerraba la puerta. Las horas pasaron lentamente, Toby no podía dejar de dar vueltas en su cama. Cada vez que él dejaba que su imaginación asumiera el control, podía oír el chirrido de los neumáticos y los gritos de su hermana. Al recordarlo apartó unas mantas, sacó una almohada, se la puso sobre la cara y lloró en ella. Podía sentir cómo su pecho subía y bajaba mientras dejaba escapar cada temblorosa respiración mientras lloraba. Podía oír su llanto lastimero. Él habría estado gritando y llorando si no hubiera presionado su almohada sobre su cara. Después de unos segundos se sacó la almohada de la cara y se sentó, encorvado, respiraba dificultosamente, con lágrimas en sus ojos, no podía dejar de llorar.
Aunque trató de evitarlo, pero aún así no podía dejar de quejarse y gemir mientras estaba allí sentado temblando. Aspiró un poco, se puso de pie y caminó alrededor de su cama hasta la ventana y miró hacia afuera, tratando de respirar profundamente, tratando de calmarse. Se frotó los ojos y miró hacia el grupo de altos árboles de pino en la calle. De repente se detuvo, su mirada se centró en algo que estaba de pie bajo la luz de la calle. No podía apartar la mirada de esa cosa que se situó al lado de la luz de la calle, entonces, notó que eso tenía largos brazos y que lo miraba con ojos inexistentes. Eso no tenía rasgos. No tenía ojos, ni boca, ni nariz, sin embargo, mantenía la mirada hipnotizada en Toby. El zumbido en sus oídos se hizo más fuerte y más fuerte cada segundo que miraba, de repente todo se volvió negro. A la mañana siguiente Toby se despertó en su cama. Se sentía diferente, no estaba cansado en absoluto, y cuando conscientemente se despertó, se sentía como si hubiera estado allí tendido, despierto durante horas. Ningún pensamiento le fluía a través de su mente. Se incorporó lentamente y se tambaleó hacia la pared, pero apenas se levantó, se sintió mareado automáticamente. Se tambaleó hacia la puerta y bajó las escaleras. Sus padres estaban sentados en la mesa, su padre estaba en sintonía con el pequeño televisor que estaba en la sala, y su madre estaba leyendo el periódico. Ella rápidamente miró cuando sintió la presencia de Toby detrás de ella. Acá termina la primera parte. Pronto subiré la segunda, espero que les haya gustado. Comenten, puntúen y suscríbanse, denle like y compartan este vídeo, sin más de mi parte hasta la próxima.